grabar. Ya. Bien, entonces empezamos el día de hoy. Bueno, hemos tenido desde temprano nuestra clase, pero hemos estado en las presentaciones del caso, hemos estado avisando los contenidos, las evaluaciones, cómo van a ser. Vamos a recordar rapidísimo y por ello les voy a compartir aquí. Antes de eso, les voy a compartir su aula de Q10. mm, A ver, para que ustedes puedan visualizar los contenidos, ¿ya? Y los contenidos son los siguientes. Más que los contenidos, los criterios de evaluación y los indicadores, para que ustedes sepan qué es lo que van a tener en cuenta y sobre ello puedan versar todas las evaluaciones que vamos a tener. Ya son, aquí tenemos, y ustedes, ¿no lo están viendo? No. Vamos a compartirles, aquí está el Q10, ya, aquí tenemos su aula de Q10, aquí están todos ustedes, hay algunas personas que todavía no figuran en lista y hay otras personas que no han asistido. Me imagino que en el transcurso de esta semana se irán regularizando poco a poco. ¿Ya? Entonces, hoy tenemos nuestra primera sesión introductoria al curso de macroeconomía. Estamos a 19 días del mes de agosto y tenemos los siguientes indicadores de evaluación para el presente curso. ¿De acuerdo? El primero, conocer los aspectos básicos de la macroeconomía. Aquí vamos a evaluar a través de un trabajo de investigación, como les dije. ¿Ya? Segundo, identificar y estimar las principales variables macroeconómicas. En base a ello vamos a tener un examen de conocimientos. Este examen va a ser online, ya, y va a tener o preguntas abiertas a través de ejemplos o preguntas de verdadero o falso para determinar hasta qué punto es su aprendizaje, pero con un tiempo determinado a fin de que ustedes puedan tener exclusividad para brindar el examen, ¿ya? El tercero es aplicar los fundamentos de la teoría macroeconómica para la comprensión de los principales problemas económicos que atraviesa nuestro país. Y por lo tanto, aquí ya vamos a tener la práctica de un foro. Ya les expliqué las características de un foro y simplemente vamos a decir que el foro es un espacio de discusión o de conversación, ya es un espacio de construcción. Ya es la tercera nota. La cuarta nota es determinar la implicancia del dinero y explicar la dinámica y desarrollo del sistema financiero. Aquí vamos a tener un control de lectura, ¿ya? Y finalmente, que lo vamos a unir a un control de lectura que tenemos aquí en el cuarto evaluador, que es determinar el equilibrio en el mercado de bienes, ¿ya? Aquí también vamos a conocer los ciclos económicos y en ambos vamos a tener el control de lectura, lo vamos a promediar. Finalmente, una nota como evaluador número 5, que es la participación en clase. Ya hemos dicho que va a tener un valor de aproximadamente 2 a 3 puntos por participación y por lo tanto ustedes deberían tener como mínimo 6 a 7 participaciones a lo largo de todo el ciclo para que puedan tener una nota probatoria. ¿De acuerdo? El último indicador, propuesta de alternativa de solución, ¿sí? Demostrando esa actividad en ello, esto es ya el examen final. Ya, el examen final va a ser una exposición, pero exposición grabada, porque las exposiciones online generalmente ponen muy nervioso al alumno, sobre todo en este tema de la virtualidad, que todavía es bastante innovador, ¿no? Existen problemas de conectividad, etcétera. Entonces, no es manejable en estos casos, así que en esta vez va a ser un vídeo que ya les mostraré en su momento las instrucciones para que lo puedan realizar de manera adecuada. Ya, entonces aquí tenemos nuestros 6 indicadores de evaluación. Ya, estas son las notas que se van a tener en cuenta. ¿Ya?
Bien, entonces hasta ahí con el Q10 vamos a tener participaciones, como dije, a lo largo de todo el periodo, así que a ponerse las pilas, a coordinar en el momento que lo consideren necesario, pregunten, levanten la mano. Por favor, antes de preguntar, levanten la mano para poder tomar en cuenta. Ya, procuren cuando lanzo la pregunta no responder de inmediato por el chat, sino poner la mano levantada y luego ya de inmediato poder ponerse a responder por el chat. Solamente las personas que tienen algún problema de conectividad. Para mí es muy complicado el estar atendiendo la clase de manera dinámica, conversar con ustedes y todo esto, y a la vez distraerme leyendo los chats. Se me complica demasiado. Ya, pero de todas formas, cuando al alumno no le queda ninguna otra opción, sí puede hacerlo. Ya, sin embargo, yo apelo a su criterio para pedirles de favor que eviten sí, el estar respondiendo por este medio en la medida que les sea posible. Ya, chicos, bueno, bienvenidos nuevamente y empezamos ya con nuestra sesión de evaluación, de nuestra sesión de clase. Aquí tenemos ya nuestra presentación. Vamos a llevar el curso, como les dije, de macroeconomía. Ya, y vamos a ir explicando de qué se trata el curso exactamente. Bien. Entonces, aquí están mis datos completos, ya ustedes los pueden ver, y aquí está mi correo electrónico. Ya, este es el medio formal, como les comenté, tanto el correo electrónico como Q10 son los medios formales para que ustedes puedan dirigirse y puedan plantear algún reclamo, puedan enviar algún documento. Ya el WhatsApp solamente será un medio por el cual vamos a tener que coordinar acciones inmediatas, solo acciones inmediatas, ya, pero el WhatsApp no es un medio formal y por lo tanto eviten enviar alguna documentación a través de ese medio, ¿de acuerdo? Bien, nuestro curso se llama Macroeconomía y vamos a hacer una introducción al respecto, ¿ya? La introducción que vamos a hacer es pensando primero qué es la economía, como para recordar y recuperar algunos saberes previos que ustedes ya deben manejar debido a que ya llevaron el curso de microeconomía en su momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la economía? Es pues una ciencia social, es lo primero que se nos ocurre pensar, porque la economía, por ser un tema de investigación, constituye una ciencia, ¿ya? Y constituye una ciencia en la medida en que aplica el método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Quién los recuerda? ¿Quién recuerda los pasos del método científico? ¿Nadie? Nadie recuerda los pasos del método científico. Observación, hipótesis y Ay, a ver, conclusión. vamos a ver por aquí. Nadie ha levantado la mano, pero bueno, a ver, ¿quién habló? Hola, Mi yoyo. Xiomara. Xiomara, tú no te has presentado. Te estuve llamando hace un rato. ¿Podemos Mi, conocerte? lo que pasa es que a veces no sé, ¿A veces qué? interferencia de audio. Ah, hay interferencias de audio, pero al menos ahora te puedes presentar, nos puedes decir quién eres, qué haces, estabas con... Ya mis buenos días, es Xiomara Armiche Rivera. Este, Ya, eh, pertenezco aquí al grupo de administración, sexto ciclo, ya, y pues ahora estoy en casa, todavía no estoy trabajando. ya, perfecto. Muy bien, Xiomara, muchas gracias. Entonces, tú fuiste quien habló, ¿verdad? Hace Sí, rato. sí. Ya, a ver, cuéntanos, ¿qué sabes del método científico? Usted preguntó cuáles eran los pasos, pasos del método científico. Yo Ajá, recuerdo solamente que eran, este,
observación, eh, planteamiento del problema, hipótesis y conclusión. Ya, correcto. Por ahí hay algunos pasos. Correcto, Xiomara. Sí. Mira, miren chicos, los pasos concretos del método científico son la observación, ¿sí? Y luego, en base a esa observación, el planteamiento de una hipótesis, ¿cierto? Que es sobre la cual vamos a trabajar. Luego investigamos sobre esa hipótesis, experimentamos sobre esa hipótesis y al final obtenemos una tesis y esa tesis va a ser la que nos va a aceptar la hipótesis, a observar la hipótesis o a rechazar la hipótesis, ¿cierto? Entonces, ese es el método científico: observación, hipótesis, investigación, experimentación y finalmente demostración, que sería ya la aceptación o el rechazo de la hipótesis, ¿cierto? Ya, entonces todos estos métodos, perdón, pasos del método científico los sigue la economía, ¿sí? Porque todos excepto uno, vamos a ver. Ya, empezamos por el tema de la observación. Nosotros en la economía visualiza a través de la vida diaria algunas acciones o decisiones que las considera de tipo económico, ¿sí? Y sobre ello plantea una hipótesis. Luego, sobre la hipótesis comienza a observar, a trabajar, a experimentar, ¿sí? Pero, ojo, hay algo que no puede hacer la economía. No puede experimentar porque estamos trabajando con seres humanos, ¿ya? La economía es una ciencia social, ¿ya? Es una ciencia social que estudia el comportamiento del ser humano en las relaciones económicas que tiene dentro de las organizaciones sociales. Y por lo tanto, el ser humano, por ser impredecible, ¿sí? No se deja experimentar por completo, ¿de acuerdo? Como si se experimenta con la biología, con la anatomía, que estudian al ser humano, sí, pero que no estudian el comportamiento, sino las relaciones físicas o los actos físicos que tiene el ser humano. La economía no estudia solamente la parte física del ser humano, sino esa parte social, esa parte de comportamiento que tiene el ser humano. Y por lo tanto el ser humano es impredecible, ¿no? Generalmente suceden muchas cosas que la economía ha llegado a determinar como leyes, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que se pueda rechazar o aprobar una hipótesis y luego terminar determinándola como una ley, las leyes económicas o las teorías económicas. Perfecto, pero eso es luego de haber observado durante un buen tiempo el comportamiento de los seres humanos, pero no se puede experimentar porque el ser humano es impredecible y en algún momento se sale de esas leyes y no pasa nada, es simplemente su forma de decidir económicamente, ¿ya? Pero al margen de eso, sí es una ciencia social que estudia a los seres humanos en su comportamiento dentro de las organizaciones sociales. ¿De acuerdo? Esas organizaciones empiezan por ser, ay, ¿ya? Esas organizaciones sociales empiezan por ser desde las más celulares. ¿Cuál es la organización más celular, la organización más básica? La familia, ¿cierto? Entonces, dentro de la familia ya hay comportamientos económicos, mucho más dentro de la empresa, que es una organización social más grande que la familia. La empresa ya no es una organización celular, ya es una organización más grande, más con mayores dependencias, con mayores lazos entre uno y otro o con una mayor burocracia, si quiere decir. ¿De acuerdo? Y mucho más lo es el Estado, una organización social mucho más grande, ¿no? Una organización social mucho más compleja y una organización social mucho más burocrática, por así decirlo, ¿no? Burocracia entendida en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sabemos que burocracia es el sentido de organización que tiene una empresa o una institución, ¿ya?
por lo tanto la burocracia en sí no es mala, ¿sí? Pero la burocracia, en la medida en que se hace muy grande y muy compleja, llega a ser a veces muy inmanejable y ahí es donde se le determina el término negativo de la palabra, ¿ya? Pero en sí la burocracia no es mala, ¿ya? Entonces, la economía es una ciencia social que estudia, ¿sí?, a los seres humanos en sus decisiones dentro de las organizaciones sociales, ¿ya? Desde las más pequeñas como las familias hasta las medianas como las empresas o las más grandes como el Estado. ¿De acuerdo? El sujeto de estudio obviamente es el ser humano y por ello, por tener un comportamiento impredecible, es un sujeto que no se puede experimentar, ¿ya? Y esto nos conlleva a pensar que las mismas decisiones pueden llevar a resultados distintos cuando tenemos entornos cambiantes. Es por eso que las políticas económicas no se pueden aplicar de igual manera en un país que en otro, porque cada país tiene su propia economía, su propia manera económica de vivir las cosas y por lo tanto tienen que adaptarse cada política económica a las vivencias de ese Estado y a la política gubernamental misma. ¿De acuerdo? Entonces, las mismas decisiones no van a tener los mismos resultados cuando nos encontramos en entornos cambiantes. Además, podemos decir que así como los bailes, la música, las tradiciones, las costumbres, el folclore, la religión, las creencias, en un país no son igual que en otras, igualmente la economía pasa por el mismo tema. No es igual en un país que en otro, ¿no? Hay países más ricos, hablando de recursos, ¿no? Como el nuestro, como los países de Australia, como los países de Holanda, ¿no? Hay países bastante ricos en recursos naturales. Hay países bastante pobres, ¿no? Como por ejemplo el mismo Japón en recursos naturales es pequeño, es relativamente escaso, ¿sí? Hay países más áridos como África, ¿no? Y sin embargo, cada uno tiene su propia manera de aprovechar sus recursos, ¿no? Imaginemos que Japón hubiera tenido las riquezas que tiene nuestro país, pues habría sido 10 veces más rico que lo que somos nosotros. Y así nada más, es mucho más rico en economía, ¿no? Y ha sabido desarrollar mucho mejor sus tecnologías, eh, siendo lo pobre que es, imaginemos si hubiera tenido las riquezas que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, dependiendo también de su gente, cada país sabe aprovechar en mejor o menor manera sus propios recursos, ¿de acuerdo? Pero los escenarios son distintos y cada país toma sus propias decisiones dentro de esos escenarios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, las decisiones de producción y de consumo con estos recursos escasos son los que nos llevarán a plantearnos decisiones económicas para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, tengamos en cuenta el hecho de que desde que amanece el día hasta que anochece, nosotros estamos tomando decisiones económicas. ¿Cierto? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que tomamos decisiones económicas de producción o de consumo con nuestros recursos a diario? ¿Quién me cuenta? Junior Sandoval levantó la mano. A ver, Junior, dime. Miss, usted tiene su pregunta, ¿en qué momento se usa la economía o qué, cómo fue su pregunta? Claro, ¿en qué momento tomamos decisiones económicas? Acabo de mencionar como Ah, premisa que nosotros tomamos decisiones económicas desde que amanece hasta que anochece. A ver, claro. cuéntanos por qué. Ya, por ejemplo, una situación económica es al comprar, por ejemplo, los ingredientes para preparar el desayuno. O también influye también en las actividades que vamos a realizar diario. Al momento de viajar vamos a estar gastando, ¿no? Obviamente. Vamos a gastar en Correcto, pasaje, en comida, en viáticos. Eso correcto. influye en diferentes tipos Y si te vas a casar, ¿será una decisión económica también? ¿Cómo? Si te vas a casar, también será una decisión económica. No conozco la palabra casar. Sí,
Sí, Cierro Miss, mis ojos y también. no la quiero conocer. Así debería decir. Sí, Miss, también eso influye también en la ¿Por qué? economía, porque al momento de hacer los papeleos, al momento también de hacer las celebraciones, eso influye también en la economía, obviamente. Obviamente, si vas a realizar una ceremonia muy pequeña, los gastos serán muy pequeños. Si vas a tirar la casa por la ventana, los gastos serán mayores. Claro. Y obviamente ninguna de las dos cosas Miss, será más importante que la otra. Simplemente es tus gustos y tus preferencias. Miss, Igualmente, una pregunta. sí, ¿quién es? Buenos días, Miss. Soy Alex Crisanto. ¿Ya? Al respecto a su pregunta, también la macroeconomía también podría influir en respecto, por ejemplo, si nuestras familias manejan un presupuesto, la macroeconomía nos va a ayudar para saber en qué momento saber comprar lo necesario, porque la macroeconomía evalúa, por ejemplo, en qué momento la situación económica va a fallar en una zona respectiva o en un país y podemos saber en qué momento, por ejemplo, comprar lo suficiente para poder pasar esa situación económica, si es mala o si es buena al respecto. Exacto. Muy bien. Sí, aquí justamente vamos a entrar a descubrir que hay diferencias entre las dos ramas que estudia la economía. Cuando estamos hablando de decisiones económicas, estamos hablando de decisiones personales. Sí, está muy bien lo que has dicho, Alex. Lo que pasa es que ya la economía comienza a bifurcarse en sus ramas de estudio, y aquí lo vemos. Pero las decisiones económicas, efectivamente, las decisiones, hasta las decisiones más simples, nos llevan a pensar que podemos devenirlas en situaciones económicas. Ya, por ejemplo, decíamos, desde que tomamos la idea de si desayunamos leche o mejor avena o simplemente un cafecito o una manzanilla, estamos pensando en que económicamente unos cuestan más que otros, ¿no? Si nos tomamos un desayuno simple de 2 panes con mantequilla, a comernos una cachema encebollada, ¿no? O un hígado, estamos hablando de dos cosas diferentes respecto a lo que vamos a comer en el almuerzo, respecto a si lavamos con jaboncito o lavamos con Ariel, dependiendo, o si nos vamos a la calle en una moto o nos vamos en un taxi o solamente tomamos la combi, ¿no? También. Igualmente si nos vamos a casar, vamos a pensar en la ceremonia y luego vamos a pensar en lo que viene después, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a poner en nuestras ollas? ¿Qué es lo que vamos a sentar en nuestra casa y si vamos a tener casa o no? Igual si nos vamos a un viaje, nos podemos ir en un viaje de investigación, en un viaje de estudios o nos vamos a un viaje de placer, ¿cuánto va a ser nuestra bolsa de viaje? ¿No? Si contamos con el dinero suficiente para el consumo en ese viaje al cual nos estamos embarcando, ¿no? O si nos vamos a vivir a otro país o si nos quedamos en nuestra patria, etcétera. Todas las actividades que realicemos. Sí, pero profesora, si me estoy yendo a la iglesia a rezar, sí, pues, pero te vas en colectivo o te vas en una combi o te vas caminando, ¿sí? Te vas mejor en la mañana, que no hace mucho sol, o te vas al mediodía con un sol intenso y por lo tanto vas a tener que tomar una movilidad. Entonces, es una decisión religiosa, pero va acompañada de una decisión económica. ¿Ya? Me voy a una fiesta, es una decisión de placer, pero va acompañada de una decisión económica. Entonces, esas son las decisiones que día a día toma la gente, ¿sí? En cuanto a económicamente hablando. Ahora, aquí vamos a entrar a lo que tú decías y aquí vamos a empezar a diferenciar a lo que tú decías, Alex. Miren, la economía tiene diferentes ramas que apoyan su estudio, ¿no? Porque es muy amplia. Como les acabo de mencionar, la gente toma decisiones económicas de producción y de consumo todo el tiempo, todo el tiempo. Si ustedes se ponen a analizar todos los escenarios que quieran, siempre van a darse cuenta que va a haber detrás una decisión económica porque requiere intercambio de bienes y servicios, porque requiere adquirir recursos escasos. Profesora, pero es que yo tengo muchísimo dinero, yo no tengo recursos escasos. Claro que sí, tienes muchísimo dinero, te puedes estar bañando en dinero, pero no todo lo tienes en ese momento. ¿De acuerdo?
necesitas ir, cuando se te acabó lo que tienes en el refrigerador, necesitas ir a comprarlo, ¿de acuerdo? Que tienes dinero disponible, sí, pero necesitas ir a comprar las cosas que van a llenar tu refrigerador, ¿ya? Si tienes mucho dinero, perfecto, pero no tienes todos los carros disponibles allá afuera. Necesitas comprarte un carro, necesitas llenar ese carro de combustible, ¿sí? Necesitas ir al médico por una consulta, necesitas un plano para mejorar tu casa, ¿ya? Si no tienes dinero, igual, o sea, los recursos son escasos no en cuanto a que no cuentas con los medios para adquirirlos, no, son escasos en cuanto a que no tienes todos los recursos disponibles y por lo tanto necesitas ir más allá de tu casa para adquirirlos, tengas o no tengas dinero. De acuerdo, a eso nos referimos con recursos escasos. Y el ser humano ha tenido recursos escasos, ha contado con escasez de recursos todo el tiempo y por eso es que ha surgido la economía. ¿De acuerdo? Cuando ha pasado el descubrimiento del fuego, de los billetes y las monedas, de las viviendas donde las personas ya podían cobijarse, de las principales actividades como la pesca, la caza, la recolección, todo eso ha ido pasando porque se necesitaba satisfacer necesidades y no habían los recursos a la mano. Entonces, con la finalidad de obtener esos recursos es que se han ido creando todos estos avances con los cuales actualmente contamos. ¿De acuerdo? Entonces, la economía surge porque hay escasez de recursos. ¿De acuerdo? Entonces, antes de pasar a ello, entonces la economía aquí se termina bifurcando en diversas ramas que le van a apoyar a su estudio. ¿Por qué? Porque hay ramas, hay situaciones económicas que requieren de establecer modelos matemáticos, por ejemplo, que ayuden a entender mejor, ¿no? Cómo puedo tomar decisiones de productividad, por ejemplo. Entonces, todos esos modelos matemáticos y situaciones matemáticas los estudia la econometría, ¿de acuerdo? La economía cuántica, la economía matemática, el cálculo matemático para economía, ¿de acuerdo? Las situaciones de optimización, las situaciones de equilibrio, ¿sí? Que se pueden tomar en cuenta en base a modelos matemáticos. Todo eso es esa rama de la economía. Hay otra rama que es la microeconomía, que es la que estudia el comportamiento de los agentes individuales, y tenemos por aquí el comportamiento de los agentes económicos de manera individual, ¿cierto? El comportamiento de los agentes económicos de manera individual. ¿Ya? Y ellos son los consumidores, los productores, el gobierno, ¿sí? Pero su comportamiento de manera individual, en tanto se toman decisiones de manera individual, ¿ya? Y la macroeconomía estudia el comportamiento de estos mismos agentes, pero de manera agregada, es decir, el comportamiento de ellos a nivel de un país. Por lo tanto, ya no va a estudiar al consumidor, ya no va a estudiar al empresario, ya no va a estudiar al gobierno, sino esa interacción que ellos realizan. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a estudiar la macroeconomía? Va a estudiar el crecimiento económico del país, va a estudiar la pobreza, va a estudiar la inflación, va a estudiar el nivel de empleo, ¿sí? Eso es lo que va a estudiar. Mientras que la microeconomía estudia el presupuesto de las personas, de las familias, de las empresas, como mencionaba Alex, ¿no? La macroeconomía estudia la forma como el gobierno presupuesta los gastos que va a realizar. ¿Me entienden? Entonces son dos ramas que ayudan a la economía
a estudiar dos comportamientos que no son diferentes, ¿sí? Pero que uno es de manera individual y otro es de manera agregada. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía. ¿De acuerdo? Que son dos ramas de apoyo de estudio de la economía. ¿Ya? Y así como la microeconomía, existe la macroeconomía, existe la economía matemática, existe la economía de tipo social, ¿sí? Existe la economía ambiental, etcétera, ¿no? Diversas ramas que tiene la economía para ayudarse a estudiar y hacerlo de manera más simple. ¿De acuerdo? Bien, muy bien a los tres chicos que acaban de participar. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, esto que es algo muy interesante y que quiero que lo aprendamos a manejar. Los chicos que han estudiado microeconomía conmigo lo deben haber visto en su momento. Pero igual, yo les dije en aquella vez, y se los repito ahora, y lo voy a decir siempre, cualquier persona que estudie economía, ¿sí? E incluso las personas que llevan sociedad y economía, o las personas que llevan micro, o las personas que llevan macro, cualquier persona que estudie temas económicos, es importante que conozca el flujo circular de la renta y el gasto para que se pueda ubicar en el panorama que le corresponde. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este momento. Así que, por favor, les pido que pongan muchísima atención porque igual esto va a venir como pregunta clave del examen. ¿Ya? Entonces voy a apagar mi cámara para que se pueda ver la diapositiva completa, sin ninguna interferencia. Ahora vamos a ver. Empezamos por aquí con el tema de a qué se refiere con este título, flujo circular de la renta y el gasto. Le llamamos flujo porque se trata de un comportamiento dinámico, es decir, algo que fluye es algo que corre, algo que se desliza, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de flujo es aquel comportamiento dinámico que tiene ¿quién? El dinero. Ya vamos a ver en cuáles de sus formas, ¿ya? El flujo. ¿Y por qué le decimos circular? Porque el dinero aquí va de ida y de retorno. Y algo que va de ida y de retorno hacia su mismo punto es un círculo. ¿De acuerdo? De ida y de retorno hacia su mismo punto. Por lo tanto, estamos hablando de un círculo, ¿ya? Entonces, es un fluido, un correr, un actuar dinámicamente del dinero de una manera circular, de un punto hacia otro y de ese otro hacia su mismo punto, ¿sí? De manera circular. ¿Ya? ¿Y de quién? De ese dinero, sí, pero ¿en cuáles de sus manifestaciones? Dinero como renta y dinero como gasto. Dinero como renta se refiere básicamente al hecho de que es un ingreso, ¿ya? La renta, por eso si ustedes recuerdan, cuando el señor Barriga se va a cobrar la renta a doña Florinda, es porque sabe que le va a caer un ingreso. Ellos le llaman la renta y en muchos países le llamamos la renta. En las teorías económicas se llama la renta, pero la renta no es otra cosa que el ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, es el correr del ingreso y del gasto. ¿De acuerdo? El correr del dinero en sus manifestaciones de ingreso y de gasto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo corre? Por eso ese es el título, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo corre el dinero de ida de las familias a las empresas? A través del mercado de bienes y servicios. ¿Ya? ¿Qué significa aquí? A ver, ¿qué significa aquí? ¿Quién me dice cómo es el mercado de bienes y servicios? ¿Qué es lo que las familias adquieren en las empresas? ¿Cómo bienes y qué es lo que adquieren como servicios? ¿Quién me cuenta? A ver, manito levantada, manito derecha arriba.
que vamos a participar. ¿Nadie? A ver, cuéntenme, no me digan con palabras textuales lo que es el mercado de bienes y servicios, solo cuéntenme qué se les ocurre que se vende en el mercado de bienes y servicios. ¿Nadie? ¿Nadie levanta la mano? A ver, Junior Sandoval, muy bien. Junior, Miss, cuéntame. esa relación que tienen entre las empresas con la persona es, por ejemplo, en el sector vehicular, las empresas brindan un servicio de transporte, ¿no? Y le Ya, da el acceso a las personas para que accedan a ese servicio. Esa es la ya. relación que Entonces, tiene. las familias van a las empresas cuando adquieren el servicio de transporte, por ejemplo, ¿cierto? Que puede ser en taxi, en moto, en mototaxi, en combi, etcétera. ¿Cierto? Claro, Miss. Bien. Otro bien, otro servicio, ¿qué se te ocurre? Para mí, Solamente para mí mismo, Miss, para cualquier persona que va, sí, para ti, Junior. ya ¿A me, qué, a qué es lo que más van a las familias a las empresas, aparte del transporte? por ejemplo, cuando van a un centro comercial, por ejemplo, Ya, Totus ya, o a Totus, van a comprar todo tipo de productos, por ya, ejemplo, un bien, ya, productos de verduras, lo que sea, ahí van a acceder a un bien. ya. ¿Otro? Otro ejemplo, por ejemplo, la línea de Miss, Movistar, a ah, ver, sigue tú, sigue tú. ¿Sí? Terminamos con Junior y luego la persona que levantó el micrófono. ¿Ya? Ya, A ver, ¿con ya quién? otro ejemplo también Ya, sería en las empresas de Movistar al cliente. ya, perfecto. Eso acceden a un servicio, por ejemplo, de internet. Ese es un Ya, servicio también. muy bien, Ese es otro ejemplo. muy bien, muy bien. Luego, ¿quién dijo yo? ¿Alguien más? ¿Alguien levantó el audio? Alex. Alex, a ver, Alex. Alex, tienes que levantar Sí, tu mano y a a quién comer. te ves, ¿ya? Ah, ya, mi disculpe, Sí, sí, no hay problema. disculpe. A ver, ¿qué más quieres agregar? Eh, no, iba a agregar lo de lo que acaba de decir Junior sobre Movistar, pero también podría ser un servicio, el servicio de luz, ese Claro que que sí. comúnmente casi Claro todos que sí, porque acuden a nosotros él, creo. pagamos por ello, ¿sí? Las empresas prestadoras de Ajá. energía y de agua son empresas privadas que tienen el apoyo del Estado, sí, pero son empresas privadas, por eso es que nosotros pagamos por esto. Bien, otro más, Alex. Otro servicio más, otro bien. ¿No se te ocurre, Alex? Entonces, José Ever. A ver, José, que está levantando la mano. ¿Qué más? Miss, en este caso de los bienes sería lo que ofrecen a las inmobiliarias. Ya, ya, perfecto, sí. ¿Ya? Sí, exacto. También las casas, cuando nos las venden. Seguimos con los zapatos, con cuando vamos a comprar zapatos, cuando vamos a comprar frutas, verduras, cuando vamos a comprar muebles, cuando vamos a comprar platos, cuando vamos a comprar una mesa de noche, cuando vamos a comprar un perrito, cuando vamos a comprar un caballo, cuando vamos a comprar pescado, ¿no? Cuando vamos a comprar todo lo que se nos ocurra, cuando vamos ya dijimos, a la consulta médica o a poner a nuestro hijo al colegio, o vamos a atendernos a una clínica, o vamos a poner al bebé a la guardería para poder ir a trabajar. Todos los bienes o servicios que se nos puedan ocurrir son aquel mercado de bienes y servicios al cual las familias acuden para poder comprar, ¿sí? En las empresas. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, Miss, ojo con ello, sí.
Me disculpe, una consulta. Creo que dijo que iba a compartir las diapositivas, Ajá. pero creo que no estamos viendo las diapositivas en la pantalla o me estoy confundiendo tal vez. ¿No las ven? Yo tengo aquí una diapositiva puesta. ¿No las ven? No, solo creo que estamos viendo la lista de los criterios. Ah, Solamente la perdón. página del Q10. Sí, perdón, no me había fijado. Bueno, en realidad aquí en mi pantalla me aparecía que estábamos viendo las diapositivas. Por favor, mil disculpas ya. Bien, entonces vamos a quitarlo. Más bien voy a cerrar el Q10 porque no lo necesitamos en este momento. Sí, tienen razón. Muchas gracias. Justamente por aquí me venía una pregunta de otro de sus compañeros. Todavía no he puesto material. Este es otro material de otra aula ya, pero todavía no lo estoy poniendo. Así que ya en su momento lo voy a colocar. ¿Ya? Esto no es, y esto tampoco. Ya, esta es la diapositiva y ahora mismo la voy a compartir. Compartir pantalla. Pero aquí está la diapositiva. Listo. ¿Ahora ya la ven? ¿Sí? Sí, Miss, sí. Ya, listo. Sí, Gracias Miss. de la Ahora sí. sin disculpas, ¿ya? Ahora sí. Muchas gracias. A ver, ahí está. ¿Ya? Dios santo, por eso yo he estado muy mal aquí. Ya. Este es el flujo circular de la renta y el gasto, y aquí están los dos primeros agentes macroeconómicos, los agentes económicos, perdón, ¿ya? Aquí no vamos a hablar ni de macro ni de micro, ¿ya? Estamos hablando solamente del comportamiento de todos los agentes económicos, ¿ya? Entonces, les decía que toda persona que estudia algo de economía debe saber el comportamiento del flujo circular de la renta y el gasto, ¿cómo es? Entonces, tenemos las familias y tenemos las empresas. Las familias se dirigen de ida hacia las empresas a través del mercado de bienes y servicios. Y ese mercado de bienes y servicios, pues obviamente es el mercado donde se venden los zapatos, donde se venden los alimentos, donde se venden los alimentos preparados, donde se vende el alcohol, donde se vende los escenarios para las fiestas, donde se venden las consultas médicas, ¿no? Los planos para las casas, las guarderías, las funerarias, las florerías, todos aquellos bienes o servicios que se nos puedan ocurrir son aquellos lugares donde las familias van con su dinero para contribuir a las empresas, ¿de acuerdo? Ahora, esto ya fue el dinero de ida. Ahora, las empresas entregan dinero de vuelta a las familias a través del mercado de factores de producción. ¿Quién me dice un ejemplo o a qué se refiere con el mercado de factores de producción? Karina Gaona, cuéntame. Acaba de levantar la mano. Karina. Hola Karina, levantaste la mano. ¿No? ¿Fue un error? Bueno, ¿otra persona? Jorge Solano. A ver, Jorge. ¿Me escucha? Claro que sí. Ya, podría ser cuando las familias entran, las personas entran a laborar a una empresa, entonces ellos, cuando la empresa les paga, ¿no? Exacto, exacto. Cuando las empresas le pagan a las personas su mano de obra, estamos hablando del mercado de factores de producción. Recordemos que los factores de producción son la tierra, el capital y el trabajo. ¿Ya? La tierra, que es el local donde la gente produce, donde las empresas producen, y el capital, que son las máquinas y el dinero que se emplea como capital de trabajo, y la mano de obra, que es esa principal fuente de salarios que perciben las familias de parte de las empresas.
¿De acuerdo? Entonces, es por ello que el dinero aquí viene de vuelta de las empresas hacia las familias. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer flujo circular de rentas y gastos, ¿no? Rentas, que son los ingresos, ¿sí? Y gastos, que son los consumos. ¿De acuerdo? ¿Sí entienden este primer cuadro, este primer círculo, perdón? Sí, ¿cierto? Bien. Pero no solamente existe estos dos agentes económicos en la vida de un país. Definitivamente que no. ¿Quiénes más pueden estar aquí? ¿Quién más? ¿Quién más participa en un escenario dentro de un país? ¿Las familias, las empresas? El Estado también. El mira. El Estado. gobierno. ¿Quién? ¿Quién más? El Estado y los otros países, que le llamamos resto del mundo. ¿Ya? El Estado, los otros países y un último mercado más, un último agente más, que es el mercado financiero, es decir, los bancos. Ya vamos a ver por qué ponemos estos tres agentes más. Por lo tanto, hablamos de 5 agentes: las familias, las empresas, el gobierno, el resto del mundo y el mercado financiero. Ya, vamos a ver. ¿el gobierno de qué manera envía dinero a las familias o a las empresas o al resto del mundo o al mercado financiero? ¿De qué manera el gobierno? Karina Gaona. A ver, Karina. A través de las obras públicas, los programas sociales. Karina, muy bien. A través de las obras públicas y los programas sociales. Exacto. Cuando el gobierno realiza obras públicas, le entrega dinero a las familias, pero dinero transformado en especie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las familias tienen por dónde caminar cuando tienen pistas y veredas, tienen con qué alumbrarse cuando tienen los postes, las redes alámbricas de energía, tienen dónde poner a sus hijos cuando tienen la construcción de centros educativos, etcétera, ¿no? Y a las empresas les entrega dinero el gobierno cuando les permite estar a cargo de la ejecución de una obra pública, ¿no? Por ejemplo, cuando lanza los famosos concursos o licitaciones públicas, etcétera. ¿No? Entonces, el gobierno aquí, obviamente, una vez que la empresa gana el concurso o la licitación, el gobierno tiene que pagarle a esa empresa por la construcción o la ejecución de la obra que esté realizando. Igual si el gobierno transa con el resto del mundo, las compras que pueda hacer en el exterior, ¿sí? También que sirven para hacer obras públicas, también, ¿no? O las ventas que el gobierno pueda realizar hacia el exterior de igual forma, ¿ya? Entonces, el gobierno realiza transferencias, ¿sí? A las familias, a las empresas o al exterior. ¿Pero qué recibe el gobierno? El gobierno también recibe. Aquí está el gobierno gastando, ¿cierto? ¿Y qué recibe como ingreso? ¿El gobierno se alimenta de algo? ¿O el gobierno es una cornucopia nada más que está en... Nuestro IGB, Miss. ¿Qué? El IGB, ¿Y el IGB qué es? los atributos que pagamos. Los tributos. Karina. Los impuestos, Miss, también. Los impuestos y tributos que nosotros le damos al gobierno, ¿sí? Son aquel dinero, aquellos ingresos de los cuales el gobierno se alimenta. ¿Se dan cuenta? Esto no parece un círculo, pero en realidad es un círculo. El gobierno envía de ida, ¿sí? Las transferencias a través de las obras públicas, de los programas sociales, de aquellas subvenciones para los bienes y servicios, servicios como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Esos son los gastos del gobierno, pero el gobierno recibe ingresos que son los impuestos, tanto de las familias, de las empresas, del resto del mundo, a través de los aranceles, etcétera. ¿Ya? Entonces, el gobierno recibe los impuestos. Y por lo tanto, ahí tenemos otro círculo, un poco más grande. ¿Y el resto del mundo qué papel cuenta aquí? ¿Dónde está el círculo de ingresos y gastos con el resto del mundo?
Jorge Solano, a ver. Miss, podría ser a través del comercio exterior, A través del comercio sí, exterior, por supuesto. comercio internacional. Exacto. ¿Cómo se llaman aquellas ventas al exterior? No se llaman ventas. Exportaciones. 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 Ya. ¿Y las compras? Importaciones. Exportaciones. Perfecto. Entonces, las compras del resto que recibimos nosotros del resto del mundo se llaman importaciones y las ventas se llaman exportaciones. Entonces, por ahí tenemos ya otro círculo de gastos y de ingresos. ¿Ya? Los ingresos son las exportaciones porque cuando nosotros vendemos recibimos dinero. Y los egresos o los gastos son las importaciones porque nosotros pagamos dinero cuando estamos importando. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí otro círculo más. ¿Y qué papel pinta el mercado financiero? ¿Quién me dice? ¿Quién es el mercado financiero? ¿A quién se le ocurre? Los bancos. Eso, el mercado financiero. ¿Quién dijo por ahí los bancos tímidamente? Yo, Lady. Lady, debería ponerte -1 porque acabas de responder en la clandestinidad, pero ya. Muy bien, exacto, Lady. Los bancos son el mercado financiero. Los bancos, las cajas, las entidades financieras, ellos son el mercado financiero y ellos tienen también otro flujo circular que ayuda a construir esta telaraña. ¿Cuál es ese flujo circular? A través de los préstamos y las inversiones que se realizan al exterior, las ventas de acciones también, cuando el mercado financiero recibe el dinero de parte de los ahorristas, no se lo guarda, ese dinero guarda un poco, sí, a través del llamado encaje bancario, que ya lo vamos a ver en su momento, pero lo pone en sus bóvedas a ese pequeño encaje bancario en las bóvedas del Banco Central de Reserva y el resto lo envía al resto del mundo a través de la compra y venta de acciones para que ese dinero pueda crecer, ¿de acuerdo? Pero también realiza préstamos a las empresas y ahorros de las empresas. Y también envía préstamos al gobierno, ¿sí? A fin de ayudarle a solventar algunos gastos que el gobierno ya no puede mantener. ¿Ya? Pero también recibe ahorros de parte de las familias y préstamos por parte, ay, Dios, por parte de las familias. ¿De acuerdo? Entonces, el mercado financiero, aquí me ha faltado una flechita que diga también préstamos por parte de las familias. ¿Ya? El mercado financiero, igual que los demás entes, ¿sí? El mercado financiero también entrega de ida y de vuelta, ¿sí? La suficiente cantidad de dinero como rentas o como ingresos y como gastos. Como ingresos, ¿cuándo? Cuando el mercado financiero realiza préstamos. Cuando los bancos hacen préstamos a las empresas o a las familias, no es que estén, entregando dinero, están recibiendo dinero. Ay, profesora, no entiendo cómo es eso. Claro que sí, miren, cuando el mercado financiero entrega dinero, lo que está haciendo es, cuando el mercado financiero, perdón, hace préstamos, lo que está haciendo es entregar algo a la gente para que pueda trabajar, pero luego va a empezar a recibir ese algo, que es parte del capital, más los intereses. Por lo tanto, empieza a recibir dinero. Entonces, cuando el mercado financiero hace préstamos, lo que hace es recibir dinero. Y al revés, cuando el mercado financiero recibe ahorros, lo que hace es entregar dinero. ¿Por qué? Porque al recibir los ahorros, después va a tener que devolver esos ahorros más los intereses a las familias o a las empresas o al resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el dichoso flujo circular de la renta y el gasto que ustedes tienen que tenerlo así, súper, súper, súper claro. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo han entendido con claridad? Lo repasamos una vez más, visualizando cómo
Este es el primer círculo. Luego aparecen los otros dos agentes. El tercero más, y ya serían 5. ¿No? La entrega del dinero, que son los gastos del gobierno, y la recepción del dinero, que son los impuestos. Las compras al exterior, que son las importaciones. Las ventas al exterior, que son las exportaciones. Los préstamos y ahorros que recibe el mercado financiero. Este es el flujo circular de la renta y el gasto que toda persona que estudia un curso de economía tiene que saberlo y que va a venir, de hecho, como pregunta de algún examen en algún momento. ¿Ya? Jorge, acabas de levantar la mano, dime. Disculpe, un ejemplo del mercado financiero al gobierno, porque ahí no le entendí eso. Lo que pasa es que el mercado financiero sí puede realizar préstamos al gobierno. De hecho, cuando el gobierno quiere realizar alguna ejecución y no cuenta con los medios suficientes, puede realizar transacciones con los bancos, ¿ya? Como si fuera un ente económico más, ¿ya? Entonces, el banco puede prestarle al gobierno o puede recibir un préstamo del gobierno a través del Banco Central. Ya, el Banco Central de Reserva del Perú. Ahora, al Banco Central, el Banco Central no se puede prestar a sí mismo. Es por eso que el gobierno acude al mercado financiero para ser auxiliado. Y cuando no logra ser auxiliado con la suficiente rapidez o con la suficiente cantidad, recién acude al resto del mundo a través de la deuda, la famosa deuda externa. ¿Ya? Pero el mercado financiero sí puede prestarle al gobierno, a las familias, a las empresas o al resto del mundo. De hecho, hay transacciones interbancarias entre los bancos nuestros y los bancos del exterior. Sí, sí las hay. ¿Ya? Entonces, el mercado financiero puede prestar y recibir dinero de cualquiera de los demás entes económicos. A eso se refiere. ¿Ya, Jorge? ¿Está claro? ¿O Ya. Sí, ¿y el mercado financiero es el mismo que el mercado mundial o es No, diferente? no, no, no. El mercado es una palabra un poco abstracta. Mercado es el lugar, es el espacio que puede ser físico o puede ser virtual, pero es el lugar donde transan compradores y vendedores. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mercado financiero, estamos hablando concretamente de los bancos, de las cajas y de las financieras. Ya, estamos hablando también de la bolsa de valores, de las AFPs. Ellos conforman el mercado financiero. ¿De acuerdo? Financiero se refiere a las transacciones de dinero. Así como aquí en este círculo verde pequeño hablamos de bienes y servicios, es decir, de zapatos, muebles, ropa, comida, etcétera, y consultas médicas y pagos a abogados y todo lo que querramos pensar aquí. Y aquí abajo estamos hablando en el mercado de factores de producción de tierra, capital y trabajo. Aquí abajo en el mercado financiero estamos hablando de dinero, 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 ¿ya? Dinero para préstamos, dinero para ahorros, ¿ya? Este es el mercado financiero, este es el mercado de factores y este es el mercado de bienes. Y estos son los agentes económicos. ¿Ya? Los agentes económicos, el gobierno, las familias, las empresas y el resto del mundo. Y todos atendidos entre sí y todos yendo a interactuar a estos tres tipos de mercados. ¿De acuerdo? Sí, ahora ya entiendo. Entonces, muy bien. Entonces, los agentes económicos son el gobierno, las familias, las empresas y el resto del mundo. ¿Ya? Y los mercados donde todos estos 4 agentes económicos se integran son el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores de producción y el mercado financiero. Bienes y servicios, que son los más tangibles y los intangibles en cuanto a la prestación, ¿sí? Mercado de factores, tierra, capital y trabajo, mercado financiero, dinero. ¿Ya? Eso es. Listo, chicos. Entonces, esto es la introducción a nuestro curso. Hemos estudiado el día de hoy básicamente lo que es la situación económica.
ya los agentes que participan en esa situación económica, las ramas de estudio de esas situaciones económicas, ¿ya? Y la próxima semana, a partir de la próxima semana para adelante, vamos a comenzar a estudiar ya concretamente a nuestro curso de macroeconomía. Dijimos macroeconomía, el estudio del comportamiento de los agentes económicos de manera agregada. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Las principales variables macroeconómicas. ¿Cuáles son? El crecimiento económico, el nivel de empleo, la inflación, ¿sí? La balanza de pagos, el mercado financiero, ¿sí? Este tipo de cosas lo vamos a ir estudiando a lo largo del presente curso de macroeconomía. El comportamiento del productor y del consumidor, ¿sí? Eso ya lo vimos en microeconomía, ¿ya? También en macroeconomía vamos a estudiar el comportamiento de los gastos del gobierno, el presupuesto participativo, cómo el gobierno va elaborando su presupuesto público, ¿sí? Los ingresos versus los gastos, ¿ya? Lo que hemos visto el día de hoy es el comportamiento en general, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ha sido un gusto tenerlos aquí en mi sala. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear en este momento. No, no, Miss, ya nos queremos ir. Muy bien, ya me imagino. Así que espero que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Tenemos nuestra